Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra charla, nuestro tercer módulo. Este módulo se va a ir muy rápido porque pues ya cuando la semana pasada me hicieron favor de escuchar y me acompañaron con el tema de asimilables, con el tema de que no todos son asimilables, sino que podemos encontrar gente con disfraz, ¿se acuerdan? Recordará Karina que ni modo, ¿verdad, Cari? Tú fuiste la víctima la semana pasada, te sacrifiqué delante de todos. Y pues ya nada más es para, así que terminar de cerrar el círculo, ver el tema de sujetos de incorporación. Sí, más o menos ustedes recordarán, algo les había yo platicado. Aquí está, ahí está, sí. Gracias, gracias. Originalmente, ¿para quién nació la seguridad social? Para trabajadores. Eso fue su origen. Ajá. Si ustedes recuerdan, después de la segunda revolución industrial, donde se buscaron mejores condiciones de trabajo, también se buscó protección ante el desempleo, la edad, los riesgos laborales, la enfermedad. Es como por ello que nace la seguridad social, pero básicamente nace enfocada hacia trabajadores. También como herramienta para poder conseguir sus fines, nace la huelga, nacen los sindicatos y nacen las primeras cooperativas. 2 extrabajadores fundan la primera cooperativa del mundo. Entonces, todo esto es la secuela o la consecuencia de la segunda revolución industrial. Partimos de el siglo XIX, el año 1881. ¿Sí se acuerda, Cari, de cuál es la primera ley a nivel mundial? 1883. Y es hasta 1941 que nace lo que conocemos como el seguro voluntario. Después de la Primera Guerra Mundial, William Beveridge se le ocurre inventar un modelo híbrido, un modelo que cubriera a los sujetos que la ley en su caso podía coberturar. Présteme de favor, Rita, el artículo 12 y el artículo 13 de la Ley del Seguro Social. Van a encontrar en esos artículos quiénes son sujetos de aseguramiento. El primer sujeto de aseguramiento es toda aquella persona que le preste a otra, sea en forma permanente o eventual, un servicio remunerado personal y subordinado.
Sabemos por derecho que los únicos subordinados, ¿quiénes son? Y los maridos. Pregúntenle a algún casado y verán si no es cierto. Ah. A las 9 estés o no estés, por lo menos llegas para ver quién sale, ¿no? No, pues queda claro que la subordinación es el elemento distintivo de la relación laboral. Es el elemento que la distingue. Para ellos nace la primera ley del Seguro Social a nivel mundial. Pues también la ley que nace en México nace pensando en esos sujetos, en los subordinados. Les platicaba la semana pasada, si me ayudas tantito aquí, que también los socios de las cooperativas son sujetos de aseguramiento al Seguro Social. Estos sujetos de aseguramiento han pasado por 3 etapas. Miren, voy a tratar de explicarlo en esta imagen. En la ley de 1973, las cooperativas cotizaban en régimen bipartita. ¿Qué significaba eso? 50 lo ponía la cooperativa, 50 lo ponía el Estado. Y la base era igual al salario mínimo. Nadie podía cotizar con menos de salario mínimo. ¿Qué sucede cuando se reforma la ley en 97? Dejan el régimen bipartita y pasan al régimen tripartita. Aquí sí ya cooperativa, socio y Estado ponen su participación y la base seguía siendo un salario mínimo. Pero es una chulada. ¿Por qué? Porque en la reforma del 97 se podía cotizar con salarios, o sea, con cuantías muy básicas. Pero ¿qué pasa en 2001? Se reforma la ley del seguro otra vez, régimen tripartita, que vuelve a ser cooperativa, socio y Estado, pero la base ya no es el salario mínimo, sino es todo lo que perciban. Todo lo que percibe el socio es su base. ¿Esto con qué finalidad se hizo, Marisol? Desalentar el uso de la figura cooperativa. Porque como recordarás, las cooperativas fueron altamente famosas, ¿no? Aquí Oaxaca se caracteriza por mata del cooperativismo. Pero era un cooperativismo fiscal, ¿están de acuerdo? Porque nos daba la oportunidad de no tributar por los fondos de previsión social. Era una chulada. Y solo tributábamos por el anticipo. Y en la ley del 73 solo tributábamos al 50%. Pero cuando cambia la ley, nos obligan a tributar de manera tripartita con la base de un salario mínimo. Y cuando se da la reforma del 2001, para frenar un poco el abuso cooperativista, pues se considera que todo lo que percibe el socio es su base de cotización. Ahorita prácticamente las cooperativas no es que estén muertas, ya no son tan atractivas como en su momento lo fueron pues un par de décadas, ¿no? O sea, porque esto empezó por ahí de los años 94, terminó por ahí del año 2009 con las reformas en materia de renta, donde ya se habló de la previsión social cooperativa, porque no había previsión social cooperativa, había previsión social de trabajadores,
más no de socios cooperativistas. Y entonces le metieron el candado fiscal y obviamente la persecución también que hubo hacia cooperativas hizo que la figura pasara a un segundo plano. Sigue siendo una belleza y a mí me gustan mucho las cooperativas, a mí me gustan. El problema es que son altamente asediadas, muy perseguidas. Además, fíjense, en el tema de cooperativismo solamente tenemos legislación en 3 tipos de cooperativas, pero hay 15. Hay 15 figuras cooperativas previstas en diversas leyes, incluso en la Constitución, pero solamente hay regulación para 3 de ellas. ¿Sí has oído hablar de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo? Ajá, las OCAP. Esas tienen su propia ley. Ajá. Tenemos las sociedades cooperativas de consumo, que esas pues también son muy interesantes y pues, buscan el beneficio de la colectividad. Vamos a pensar que queremos ir a comprar 1 kilo de jitomate. Digo, ustedes que son la más de casa, pues van a saber mejor que su servidor, 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, y los costos obviamente pues son a valor de mercado, o sea, al valor al público en general. Pero si compráramos como cooperativa de consumo y compráramos un costal de azúcar, 10 cajas de jitomate, 20 cajas de cebolla, un bulto de arroz, ¿nos saldría más barato? Sí, claro, eso es lo que busca una cooperativa de consumo. La adquisición de productos a precios más bajos y repartir los productos entre todos los asociados. Esa es la segunda que está legislada, las sociedades cooperativas de consumo. Y las terceras, las de producción y servicios, que son las que hoy son muy cuestionables. Bueno, la ley del Seguro Social habla de cooperativas. ¿Y a cuáles se refiere? No distingue. Ese ha sido el gran problema de la ley del Seguro Social, porque no hace una distinción. Por lo tanto, en teoría deberían de ser todas las cooperativas las que cotizaran, pero en realidad solo están cotizando las cooperativas de producción y servicios, nada más. No están cotizando las de ahorro y préstamo y tampoco están cotizando las de consumo. Aunque la ley del seguro pues sí quedó obscura porque dijo socios de sociedades cooperativas. Si quieren ver una cooperativa sui generis que no tiene ley, que existe pero no tiene ley, está en la Constitución. ¿Me prestas el artículo 123 de la Constitución? ¿123 constitucional? La fracción 31, 30 o 31. Acuérdense que el 123 es el artículo del alma o el centro vital de la parte de los trabajadores. Regresa tantito. No, al 30. Vean esta redacción. Asimismo serán consideradas de utilidad social las cooperativas para construcción de casas baratas e higiénicas. ¿Quién ha visto una de esas? ¿Y por qué no hacemos una? ¿Ya vieron? Destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores en plazos determinados. Esa no tiene ley, mas sin embargo está prevista desde la Constitución. Como no tiene regulación técnica, pues simplemente ¿cuál sería la ley que le sería aplicable? Pues ninguna, porque no está regulada.